momento estoy pensando ni en Europa, ni en África, ni nada por el estilo, ni Asia. Estoy pensando en Estados Unidos, un país que para mí era más seguro para ella, para una niña de 17 años. Comenzamos todo un proceso cuando ella tenía los 16 años. Ella se gradúa de 15 años y a los 16 ella viene, estudia acá un año y comenzamos a hacer, ella viene a estudiar inglés acá a Pereira y comenzamos todo un proceso para enviarla a hacer misiones a Estados Unidos. Pero el Señor nos cerró todas las puertas y nos dijo, por ahí no es. Y un día en oración Dios me habla o me hace acuerdo de esta escuela misionera. Habían varias condiciones para ir. Los recursos eran recursos muy altos para que ella fuera. Pero comenzamos a orar y de manera milagrosa, quizás en algún momento les contaré parte del testimonio porque es un testimonio muy largo, o es todo el acontecimiento para que ella pueda ir a Suiza a hacer misiones. Pero a lo que quiero llegar es que tenía cierto temor, tenía cierto susto y cierto miedo. Vuelvo y les repito porque conozco las políticas de Estado de estos países, conozco lo que se mueve al interior del país y lo que pasa con las mujeres y lo que pasa con las jovencitas en toda esta cultura islámica, y el Estado de estos países o el gobierno no hace nada porque no les conviene políticamente. Entonces, cuando yo miro las estadísticas y yo conozco todo lo que viven, yo digo, Señor, voy a mandar a mi hija a la boca del lobo. Una jovencita de 17 años, una cultura de paseos muy rico, ir a Suiza, ir a todos esos países, muy rico, pero ya estar varios meses allí y hablando que ella iba a una comisión de misiones para evangelizar, para estar en diferentes lugares, ya el asunto cambia. Ya no es lo mismo que usted irse a los Alpes de vacaciones, a Zurich de vacaciones, a Ginebra, no es lo mismo. Acá la cosa cambia. Entonces, frente a esto, tomamos la decisión, le escribimos al Señor, Dios la llevó, la trajo y vimos a Dios obrando. ¿Por qué les hablo y por qué inicio hablando de esto? Porque quiero compartir un mensaje que le he llamado Mi confianza está en Dios. Dígalo conmigo, mi confianza está en Dios. ¿Sabe qué? Es muy fácil, dígaselo al que está al lado, dígale, mi confianza está en Dios, dígaselo. Ahora mírele fijamente y dígale como que usted lo cree. Haga de cuenta que usted lo cree y dígale, mi confianza está en Dios. Pregunto, ¿fue fácil decírselo al que está al lado? Eso es sencillo, eso es fácil. Eso es fácil. Pero hay un personaje en la Biblia, un rey de Judá llamado Josafat. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, leemos acerca de este hombre y vamos a ubicarnos allí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, en el versículo 14. Y vamos a mirar con detalle lo que la palabra nos está diciendo en el versículo 14 en adelante. Dice, y estaba allí Jesaíel, hijo de Zacarías, hijo de Benía, hijo de Giel, hijo de Matías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así. Mire lo que le dice Dios. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Y sigue hablando, dice, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Y el versículo 17, que creo que es muy clave en lo que quiero hablar en esta hora, el versículo 17 dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Y mira lo que dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová
con vosotros. Y dice allí: oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces, dice allí, Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, los moradores de Jerusalén, se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron, dice, los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coret, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis, ¿qué? Creed en sus profetas, y seréis, ¿qué? Prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, y vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y el versículo 22 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Oremos. Padre, oramos. Colocamos esta palabra delante de ti. Te pedimos, amado, que des sabiduría, que des entendimiento, pero sobre todo que nuestro corazón esté dispuesto para ser enseñado, para que esta palabra nos edifique, para que seamos hoy confrontados, edificados a tomar decisiones, amado Dios, y que este sea un buen año para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Josafat, un hombre que está enfrentando no cualquier circunstancia, no cualquier situación. Cuando él fue puesto como rey, tenía 25 años. Venía Israel y Judá, venían de tener reyes que hacían lo malo, reyes que habían llevado al pueblo a la idolatría, reyes que habían llevado la nación al pecado, a la inmoralidad. Había en aquel tiempo adoración a dioses falsos, pero también quienes adoraban en aquellos templos eran prostitutas. Además de eso había sacrificio de niños. O sea, la inmoralidad, la corrupción, el pecado, la maldad que se vivía en aquel tiempo no era nada diferente a lo que vivimos el día de hoy. Y en medio de la circunstancia, en medio de lo que se vive, Josafat es puesto como rey a los 25 años, pero lo impresionante es como este joven, que parece, porque la cultura, tanto allá como acá, nos dice que los jóvenes son inexpertos, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? De hecho, un joven se graduó a la universidad y qué lío conseguir trabajo porque le piden 10 años de experiencia. Bueno, espero no exagerar mucho, pero acaba de graduarse y una cosa loca lo que vivimos. Pero bueno, eso hace parte. ¿Pero por qué? Porque sin darnos cuenta, la cultura nos ha hecho pensar que los jóvenes no tienen la edad suficiente, no tienen el temperamento, el carácter o la madurez suficiente para hacerlo. Pero este hombre a los 25 años nos está mostrando que no se trata de la edad, que se trata de tomar decisiones. Y es allí donde ese joven toma la decisión de colocar su confianza. Estoy hablando de un hombre de 25 años. Toma la decisión de colocar su confianza en Dios. De tal manera que comienza a quitar los ídolos, comienza a quitar la prostitución, comienza a traer la palabra de Dios a la nación. Y lo que hace este joven de 25 años en su cargo de rey es llevar la nación y volcarla a Dios.
Habían pasado algunos años. Él venía en ese proceso, pero ahora recibe la noticia de que 3 ejércitos vienen contra él. Y en el versículo 1 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Estamos hablando de 3 ejércitos que habían venido contra él. Frente a la circunstancia de la situación, este hombre lo que hace no es salir corriendo a mirar el ejército y a prepararlo, sino que él ya venía con una experiencia de buscar, de tener relación, de confiar en Dios, y lo que hace en un desafío tan fuerte y tan grande es colocar su confianza en Dios, porque lo que miramos a través de la Escritura es que era un hombre que tenía conexión con Dios, tenía relación con Dios. Y sabe que en medio de lo que estamos viviendo, porque hoy enfrentamos días difíciles, días adversos, la economía, todo aumenta y todo incrementa. La gasolina sube de una manera impresionante. La canasta familiar está subiendo, o sea, el mínimo ya no alcanza. ¿Cuántos? No me van a levantar la mano, pero quizás acá algunos se ganan un salario mínimo o menos del mínimo o un poco más del mínimo. Algunos ganarán mucho más. Pero sabe que con mi esposa nos preguntamos y decimos: vivir con un mínimo en Colombia no es tan sencillo, no es tan fácil. Tenemos varios empleados, porque también somos personas de empresa y de negocios. Mi esposa es una mujer de emprendimiento impresionante, por todos lados ve negocios. Veo un local vacío. Ayer estábamos en Armenia, antier, íbamos por el centro, vi un local vacío y dije: oiga, ese local está bueno para esto. Por donde va, ve negocio. Estábamos en Guatapé y quería comprar casas para hacer hoteles por todo lado. Dios mío. Yo antes decía: pero venga, esperemos. Y ahora le digo: pues sueñe, piense, haga, monte locales, compre terrenos, haga edificios, haga de todo. Estábamos visitando a alguien y le dijo: oiga, ¿y esa casa usted ha pensado en meterle una segunda planta acá donde está ubicada? Estamos en Armenia, en la Tebaida. Dijo: pues sí, quiero hacer algo así como para recrear. Le dije: ¿por qué no construye apartamentos y los alquila por esas plataformas, ya que eso es turístico? Y me dijo: oiga, de verdad, como que sí, ¿no? Yo le puedo sacar platica. Entonces, mi esposa es una mujer de emprendimiento. Mis hijas, somos una familia que nos movemos en esta área, tenemos varios empleados, pero nos preguntamos: los desafíos económicos de la nación son tan fuertes y pareciera que vamos en una decadencia, aunque tenemos todo para surgir, para avanzar, para crecer, pero todo el sistema se ha volcado de tal manera que pareciera que no hay salida, pareciera que vamos a ir retrocediendo económicamente. Entonces, este año va a ser un año de desafíos en la economía, pero no solamente en la economía. Hoy, como nunca antes en la historia, la familia está sufriendo cualquier clase de ataques, con ideologías, con pensamientos, con leyes, con las redes sociales, con lo que vemos en las noticias, lo que nos muestra en la televisión. O sea, estamos frente a un desafío para la familia. Internamente, los hogares, cuántas situaciones internas, cuántas situaciones con los hijos, cuántas situaciones en un hombre, una mujer internamente. Pecado, inmoralidad. Estamos frente a desafíos grandes. El tema de la salud, cada día de la pandemia nos cambió todo este tema y cada día que salen nuevos virus, nuevas cosas, que variantes, que yo no sé qué, una cosa impresionante, terror, miedo por todos lados. Pues no estamos enfrentando 3 ejércitos. Yo me atrevería a decir que estamos enfrentando mucho más que 3 ejércitos. Josafat está frente a una situación muy fuerte y muy delicada, pero en medio de lo que él está viviendo, es allí
donde nos damos cuenta que Él no dejó que la circunstancia o la situación lo llenaran de temor, de terror, de miedo y confiar en sus fuerzas, sino que Él lo que hace es venir delante de Dios. Y es allí donde quiero mencionar 7 características que creo que hubieron en Josafat que nos pueden ayudar a nosotros para tener confianza en Dios. Y la primera de ellas es buscar la presencia de Dios. Sabe que a veces creo que tenemos ideas un poco confusas acerca de lo que es buscar la presencia de Dios, y con mucha facilidad pensamos que solamente la presencia de Dios la buscamos el día domingo cuando venimos al culto. Pero déjeme decirle que la presencia de Dios se busca 24/7, todos los días, a todo momento, a toda hora, en la manera como vivimos. ¿Qué hizo Josafat? Cuando él es puesto como rey, él comienza a poner las cosas en orden. No hay otra manera, escúcheme, no hay otra forma de buscar realmente la presencia de Dios si no es colocando en orden lo que está en desorden. Podemos orar mucho, podemos ayunar, pero eso no es una garantía de que la presencia de Dios esté en nosotros. Porque a veces venimos, ayunamos, oramos, pero en casa seguimos con los mismos malos hábitos. A veces en el trabajo con las mismas circunstancias, en la empresa lo mismo. Estamos iniciando año. Yo le decía a alguien, frente a un mensaje que estaba preparando, yo le decía, me hablaba de los ídolos, de la idolatría. Yo le dije, sí, pero venga, pero en el lugar donde usted está, ¿qué es idolatría? No, pues los ídolos, pastor. Yo le dije, mire, la ilegalidad es un ídolo. Aquellos que tienen empresas, tienen su negocio y comienzan a maquillar todo con sus contadores para no pagar sus impuestos, como dicen, es que eso lo roba la alcaldía, lo roba la gobernación, se lo roba el Estado. A mí no me interesa qué hacen con la plata. A mí solamente me debe interesar cumplirle al Señor y pare de contar. Y si no quiero que se roben la plata, pues preparemos nuestros jóvenes para que sean alcaldes, gobernadores, concejales y ellos hagan las cosas bien. ¿Amén o no amén? ¿Es así o no es así? Entonces el asunto, amén, pastor, ore por mí, ore por mi negocio y soy ilegal. No pago salarios como es debido. Maltrato a los empleados. No estoy dignificando. Mire, el año pasado tuve una reunión con un joven de 33 o 34 años. Ese joven había llegado a la quiebra, totalmente a la quiebra. Estamos para dar una enseñanza, 2 días de trabajo. La persona que me lo presenta me dice, pastor, usted debe hablar con este hombre. Comenzamos a hablar y él comienza a contarme que tiene una empresa y que surgió, y él sale de la quiebra y comienza a levantar su empresa. Y yo le digo, ¿y cómo lo hizo? Y él me dice, aplicando unos principios. ¿Cuáles principios? Yo le digo, venga, esos principios yo los conozco. Nosotros enseñamos de esos principios. ¿Usted cómo hizo para conocer? Él me dice, lo que pasa, yo fui a una conferencia, la doctora Yarley, escucho eso, compro este libro y comienzo a poner en práctica estos principios. Bueno, amén. Tiene 400 empleados. Un joven de 33 años maneja 400 empleados. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo sale de la quiebra? Y ahora, ¿cómo está manejando 400 empleados? Principios bíblicos, principios de la palabra. Como yo los enseño, como hablamos de esto, he sido mentoreado en el proceso, le pregunto cómo lo está aplicando y cosas interesantes allí que aprendí aún de él. Pues la segunda pregunta que le hago es, ¿cómo le está sirviendo usted a Dios con esos empleados? Y él me dice, pastor, comencé a hacer un trabajo de conocer familia por familia para poder dignificar cada familia. Y eso me va a costar un dinero alto. Le dije, es que eso se trata. No se trata de cuántas casas, cuántos carros. Amén por su casa, amén por su carro. Si puede comprar un avión, cómprelo. Pero el asunto es que lo que Dios me da tiene un propósito. Tiene un propósito. Entonces, buscar la presencia de Dios lo hemos limitado a una práctica o disciplina espiritual que se llama la oración o el ayuno o venir al culto.
pero en casa no está la presencia de Dios. Vengo y acá me santifico, amén, gloria a Dios, lloro, caigo, grito, me despeluco y amén. Qué unción, qué presencia de Dios tan tremenda. Y si quizás llega el pastor ese día y hace un llamado adelante, o invita a un predicador que haga un llamado adelante, y si alguno no se cae, le echamos zancadilla para que se caigan, algo hacemos. Ahora ninguno va a pasar adelante, no, ese pastor echa zancadilla. No, no, yo no, ya hablé con el pastor, el que no se vaya a caer, pastor, usted me ayuda ahí, lo tumbamos, pero el asunto acá es: ¿cómo pongo mi vida en orden? ¿Cómo hago una lista en detalle? Como papá, por ejemplo, como papá, ¿cómo estoy trayendo la presencia de Dios a mi casa? Porque no es traer mis hijos, no es venir con mi esposa, es como yo traigo a mi casa la adoración. Mis hijos, mi esposa, ven un hombre que se levanta a orar, ven un hombre que es el último que se acuesta después de cerrar todo, después de bendecir la casa, después de bendecir a su esposa, y es el primero que se levanta, y cuando ella abre sus ojos ve a un hombre buscando la presencia de Dios. Porque eso es ser cabeza, o parte de lo que es ser cabeza. ¿Cuántas veces nos hemos levantado en casa para hacer un ayuno en casa? No cuando nos convocan acá, en casa. Mire, nosotros hacemos la proyección del año con nuestra familia, con nuestras hijas. Y dentro de la proyección de este año 2024, además de los tiempos de descanso y de ayuno que tenemos los dos, con nuestras hijas tenemos tiempo de ayuno. Entonces, ella está en la universidad, listo, las vacaciones, vamos a mirar los recesos, y en ese receso nos vamos de ayuno los cuatro. Porque la presencia de Dios no se busca en el templo solamente. La presencia de Dios se busca 24/7, y se busca cuando yo tengo mi vida legal delante del Señor, cuando camino en integridad, cuando busco la santidad delante del Señor, cuando afuera yo reflejo la imagen de Dios. Entonces este hombre me muestra por la palabra un hombre que comenzó a traer la presencia de Dios a la nación. Un hombre que en medio de un desafío no le dice a sus generales: vaya, cuenten cómo es el ejército, saquen sus armas. No, este hombre dice: ¿sabe qué? Convoquen a la nación porque vamos a ayunar. Y el pueblo, en medio de lo que está viviendo, se viene a ayunar. ¿Por qué? Porque Él los había llevado a buscar la presencia de Dios. Yo creo que necesitamos en este tiempo hombres, mujeres, jóvenes que tengan la presencia de Dios, que la busquen 24/7, que en el colegio, que en la universidad, que en el trabajo, que en la empresa, que en la casa, que en todo lugar nosotros seamos portadores de la presencia de Dios. Amén. Amén o no amén. ¿Creen que el Señor merece un aplauso por esto? Mire, debemos aprender, si queremos ser buscadores de la presencia de Dios, debemos aprender a amar el altar. Y el altar debe ser una relación íntima con Dios, pero también a través de la familia. ¿Cómo establecemos esos tiempos de relación con Dios a través de la familia? De poder tener un tiempo de comer, cenar o participar en la mesa o en la sala o en la habitación, pero que sea un tiempo donde como familia podamos estar unidos trayendo la palabra, pero también orando. Pero a nivel personal, ¿cómo nosotros caminamos hacia esa relación de altar con Dios? Lo otro es que para buscar la presencia de Dios necesitamos un corazón que se humille delante de Él, porque un corazón altivo no se humilla delante del Señor, no se humilla para nada. El corazón que se humilla, el corazón que busca al Señor, o más bien el corazón que busca a Dios, tiene que ser un corazón que se humilla delante de Él. Amén. Este hombre tomó una decisión: llevar al pueblo
a la presencia de Dios. No al ejército, sino a la presencia de Dios. Y después fueron al ejército. Yo les hablaba de mi hija Catherine. Por alguna razón, el Señor me metió y me puso a hablar de esto. Estamos preparando todo para que ella vaya a Suiza. Pero de ahí, ella iba para Inglaterra, para Londres. Y estamos en todo un proceso de la visa para la visa inglesa. En ese tiempo se necesitaba visa para ir a Londres, ahora no, ahora usted va sin visa. El todo es que le dejen entrar, ya eso es otro proceso, sí, porque no le garantizo de que llegue allá al aeropuerto y lo dejen entrar. Esos ingleses son a veces una bendición, una bendición. Pero bueno, usted va con la gracia del Señor, amén. Si usted quiere ir a Londres, usted va con la gracia del Señor y Dios los lleva allá sin ningún problema. Estamos en todo el proceso. Sabemos que estamos direccionados por el Señor. Yo sé y tengo la convicción en mi corazón que el Señor me está guiando porque lo he buscado en oración, porque lo he buscado en ayuno. Entonces, ella tiene que viajar el 4 o 5 de enero de ese año, tiene que viajar. Nos aprueban la visa. Nos vamos el 6 de enero para Bogotá todos. Llegamos a la embajada y nos dicen, ya está aprobada, pero todavía no podemos entregarle su pasaporte. Pasa 7 de enero, 8 de enero y nada, 9 de enero. El 8 nos escriben de la escuela, dicen, si ella mañana no viaja, no la recibimos. Yo les escribo, porque ella era la primera colombiana que iba a esa escuela misionera. Y al día siguiente, el 9 de enero, nos levantamos muy temprano, armamos la maleta de mi hija, nos fuimos para la embajada y nos dicen, no le podemos entregar el pasaporte. Yo le digo, mire, mi hija tiene que viajar sí o sí esa noche, yo necesito ese pasaporte. 3 de la tarde, estamos sin pasaporte y salimos de la embajada. Vamos caminando y yo veo una notaría y le dije a mi esposa, vamos a hacer el documento que se necesita en la notaría para que ella viaje. Y nos metemos a la notaría a hacer el documento, porque hay que hacer un permiso en la notaría. Estamos haciendo y termino de firmar cuando me llaman y me dice, señor Alejandro, ¿está cerca de la embajada? Yo le digo, sí. Me dice, venga, porque tiene 10 minutos para que ingrese. Ya son casi las 4 de la tarde. Le vamos a dar su pasaporte para que su hija viaje. Y corro, estoy a 3 cuadras, nunca había corrido tanto. Corro, voy por el pasaporte, tengo el pasaporte, pero no tenemos tiquetes. Son las 4:30 de la tarde. Pero lo tremendo, reviso la cuenta y no tengo para comprar los tiquetes. Y le digo a mi esposa, vámonos para el aeropuerto. Y en el transcurso del lugar al aeropuerto comienzan a llegar ofrendas para mi hija. Pastor, ahí le consigno 1 millón. Pastor, ahí tiene tanto, ahí eso. Llegamos sobre las 6 de la tarde. El vuelo era a las 8:10 de la noche. Estamos a las 6 de la tarde comprando el tiquete. Valía un poco de plata y el Señor en ese momento hace un milagro, un movimiento de Él y compramos el tiquete a la mitad de precio de lo que íbamos a comprar. Estamos comprando el tiquete. Vamos a hacer el check-in, son casi las 7 de la noche. Usted sabe que es un vuelo internacional. Son 2 o 3 horas antes. Son casi las 7 de la noche. El vuelo es a las 8:10. Estoy cambiando euros para darle. Hacemos la fila del check-in y el vuelo era a Madrid y de ahí tenía que salir a Zurich. La señora que me atiende dice, no, ¿ya tiene el tiquete de Zurich? Y le digo, no lo tenemos todavía. Y me dice, no le puedo hacer check-in. Yo no sé de qué grité o qué hice. Yo le dije, necesito que me le haga el check-in ya, porque ella necesita ingresar. La señora el check-in, yo no sé cómo le hablé. Salimos con ella. Le digo, ella va con un morral grandísimo. Ya no recibe la maleta, ella va con un morral grandísimo. Ella no es alta ni grandota, ¿no? Ella va con tremendo morral. Le digo, hija,
Usted apenas pase allá, esa fila debe estar llena. Usted se levanta y pide el favor que la dejen ingresar para no perder el vuelo. No alcanzamos, la mamá no alcanzó a llorar. Se le va a su hija para el otro lado del mundo. 17 años. Ya habíamos ensayado cómo llorar. Se perdió el ensayo, no alcanzamos a llorar. La despedimos, oramos en el aeropuerto, oramos y salga. Y mientras ella iba en ese trayecto, yo estaba acá comprando el tiquete para Zurich. Y acá penando, Señor, 8 de la noche. Nos timbra y me dice: papá, ya estoy en el avión. Amén. ¿Sabe? Cuando aprendemos a buscar la presencia de Dios y a tener nuestra vida en orden para cumplir los propósitos, Dios hará cosas imposibles en su vida. Dios hará cosas imposibles. Déjeme decirle, Dios hará lo imposible, porque para Él no hay nada imposible. Si le va a dar ese aplauso, déselo fuerte, déselo al Señor fuerte, y crea que Dios este año va a hacer cosas imposibles en su vida. Dios va a hacer cosas imposibles en su casa. Pero hay algo más, y es desarrollar un hábito de ayuno. Este hombre era un hombre de ayuno. Frente a los desafíos que vamos a enfrentar o que enfrentamos, el ayuno debe ser parte fundamental en nuestra vida. Necesitamos aprender a sacar tiempos para ayunar. Pastor, trabajo 24/7. ¿A qué horas ayuno? Trabajo de lunes a domingo. Pues el domingo, cualquier día, saque un tiempo de ayuno. Pero el asunto no es ni el trabajo, no es cuántos días trabajo, no es las ocupaciones, es determinar en el corazón que el ayuno es importante para mi vida y para mi crecimiento, que es importante para mi casa, que es importante para los desafíos que Dios tiene para mí. Podría mencionarle cualquier cantidad de personas en la Biblia que ayunaron en momentos difíciles. Vemos a un Daniel, vemos a una Esther ayunando, vemos a un José, vemos a un Josué en un momento determinado, a Elías, el mismo Jesús, cuando fue a iniciar su ministerio, ¿cómo lo inició? Con ayuno. Pastor, ¿y para eso se necesita edad? Mire, mis hijas ayunan conmigo desde que tenían 3 años. Yo me las llevaba a un ayuno de todo un día. Y recuerdo un día que fui a ministrar un ayuno de 3 días. Y al segundo día, mi hija se enfermó, una fiebre fuerte, pequeña. Yo le dije: Señor, yo estoy haciendo algo bueno, estoy ayunando. Yo ahora no voy a correr para un hospital. Pusimos a nuestra hija en una colchoneta, la envolvimos allí, ministramos con mi esposa. Y como a eso del mediodía, la niña estaba como si no tuviera nada. Ahora, usted no vaya a hacer lo que yo le estoy diciendo que hice si usted no tiene la convicción de Dios en su corazón. O sea, yo no puedo hacer las cosas porque otro vino y me dijo: yo hice esto. No. El asunto es cuando yo lo creo, cuando lo tengo y cuando tengo la convicción de Dios. Ahora, no vaya a mandar a sus hijos para Suiza porque el pastor Alejandro los mandó por ahí. No. Caminemos en dirección y en relación, y yo sé que Dios les va a hablar. Dios va a hablar a su corazón, Dios va a hablar a su vida, Dios les va a mostrar. Pero para eso necesitamos no solamente buscar la presencia de Dios, colocando las cosas en orden, buscando la santidad de Dios en nuestra vida, sino que necesitamos desarrollar una vida de ayuno. Y creo que estamos en tiempos donde la iglesia necesita levantarse en ayuno. No solamente ese ayuno congregacional, sino ese ayuno en casa, ese ayuno personal. Necesitamos levantarnos en ayuno. Amén. Lo tercero que yo veo, no solamente buscar la presencia de Dios y ayunar, sino que es necesario creer que Dios cumple sus promesas. Escúcheme esto: creer que Dios cumple sus promesas.
Ahora, ¿dónde conocemos las promesas de Dios? Pregunto, ¿dónde las conocemos? La palabra. Voy con otra pregunta más. Si no leemos la Biblia, ¿podemos conocer las promesas de Dios? No. Yo voy al culto y el pastor me las dice. No, así no funciona. Yo le pregunto a algún hermano, a alguna hermana y que me diga cuál promesa. Y como ahora tenemos el internet, entonces buscamos allí promesas de Dios para la familia. Y eso sale una cantidad. Hágalo, no le estoy diciendo que no lo haga. Pero sabe, no tiene el mismo resultado que cuando usted dedica tiempo a estudiar la palabra. Cuando dedica tiempo a subrayar, a tomar apuntes, a decir qué me está hablando el Señor. ¿Qué tiene Dios para mí? ¿Qué tiene Dios para mi familia? ¿Qué tiene Dios para mis hijos? Y déjeme decirle y traerle una buena noticia. O traerle, no, recordarle algo que usted ya sabe. Y es que Dios tiene promesas y propósitos para su vida y para su casa. Su casa no está fuera del diseño de Dios. Su casa no está fuera de las promesas de Dios. Independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que estemos pasando, el asunto acá es que yo conozca qué quiere hacer Dios con mi familia, qué quiere hacer Dios con mi vida. Yo me siento con mis hijas y mi hija me dijo, la menor me dijo un día, papá, la opción para mí es conseguir un hombre que sea cristiano. Tengo la opción de enamorarme de alguien que no sea cristiano. Le dije, mire, ni siquiera que sea cristiano, el asunto no es por ahí. El hombre, el cual usted le va a abrir su corazón, debe tener la misma cosmovisión que yo tengo y que yo le he enseñado durante estos años. Porque si usted se casa con un joven cristiano que no entienda lo que yo enseño, van a tener problemas. Van a tener problemas. Las jóvenes de la iglesia me dicen, pastor, usted no la pone muy alta. Usted no la pone como para que nunca nos casemos. Digo, no, no se trata de eso. Se trata de que una pareja se juntan y hay dos mundos, dos culturas que comienzan a pelear y a batallar. Así sean cristianos, si no tienen una misma visión de la palabra de Dios en su mente y en su corazón, comienzan a pelear. Una de mis mentoras me dijo, enséñale a los jóvenes que pregunten cuál es el partido político que les gusta. Porque se casan y son contrarios, van a pelear. ¿De qué equipo son hinchas? Mire, con mi esposa lo llevamos a acuerdo. Seguimos comiendo cuy, pero con arepa. Alguien nos preguntó, ¿cómo hicieron Nariño y Pereira unidos? Dos culturas diferentes. Pero renunciamos a la cultura de Pereira, a la cultura de Nariño, para traer la cultura del reino de Dios. ¿Amén o no amén? Traigamos las promesas de Dios. Entonces, yo le digo a mis hijas, Dios nos ha guardado como familia estos años, pero yo leí acerca de un hombre que se llama Jonathan Edwards. ¿Alguno ha leído sobre él? Un hombre impresionante, todas sus generaciones, 200 años de historia, se dedicó a formar sus hijos y sus generaciones le sirven al Señor y de han salido a vicepresidentes de Estados Unidos, abogados, gobernadores, a pastores, misioneros, o sea, una gama de hombres y mujeres que han aportado a la nación. Yo le digo a mis hijas, si Dios nos llamó para un mandato cultural, el hombre en el cual usted va a abrir, no que la conquiste, sino al cual usted le abra su corazón, porque ese no es el diseño no es hombres conquistando, el diseño es hombres que quieran ser conquistados. Eso después les enseño, el pastor me invita a un seminario para relaciones de sexo opuesto y allí les enseñaré sobre esto. Porque la cultura nos enseñó que la mujer es conquistada y por eso tenemos tantos problemas en el hogar. No, ese no es el diseño es
levantar una generación de hombres que quieran ser conquistados, que las jóvenes digan, ese es el hombre que me va a tratar bien, con el cual yo puedo tener hijos porque los vamos a formar para el Señor. Ese es el hombre que me va a valorar, que no me va a quitar mi dignidad como mujer, que no me levantará la voz nunca, que me respetará, que me amará, porque la Biblia dice al hombre, ¿qué le dice al hombre? ¿Qué debe hacer el hombre con la mujer? Amarla, amarla, amarla. Y eso sí que es complicado. Tiene 6 cosas el amor: justicia, sabiduría, bueno, se me escapan las otras después porque es otro seminario. Pero el amor, hago un paréntesis acá, pastor, me va a hacer un paréntesis acá. La mayoría no aman de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a lo que la cultura o Hollywood les enseñó. Y hoy nos está enseñando Corea cómo amar con las series coreanas. Y es una distorsión, porque allá se vive algo contrario a lo que muchas mujeres enamoradas en Corea dicen: ay, yo estoy enamorada de él, pero no quisiera casarme, porque si me caso renuncio a todo lo que yo soy como mujer y pierdo mi dignidad, porque esa es la cultura coreana. Diferente a lo que nos venden en la televisión, ¿no? Entonces yo tengo que conocer las promesas de Dios. ¿Qué voy a traer a mi vida? Pregunto, ¿qué traigo a mi vida? ¿Cuál es el sentido de caminar en el Señor? Todo lo que yo hago tiene que ir encaminado en las promesas de Dios para mi vida, porque cuando yo entiendo las promesas de Dios para mi vida, entiendo que Dios tiene un propósito para mí, que Dios tiene un propósito aún con mi casa, que Dios tiene un propósito en el barrio, que Dios tiene un propósito con mi familia, que Dios tiene un propósito en la ciudad donde estoy, que Dios tiene un propósito en esta ciudad, en este departamento y en esta nación, y ustedes hacen parte de ese propósito. Pero si no entiendo y no conozco las promesas de Dios, me conformaré con venir cada domingo al culto, seguir mi vida cotidiana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y esos días Dios no está conmigo, no vivo una vida 24/7, no camino en el propósito de Dios. Las promesas de Dios solamente las busco cuando tengo una necesidad, pero no hacen parte de mi vida para aferrarme a ellas cuando quiero caminar en el propósito de Dios. Yo les hablaba de mi hija. ¿Por qué yo me pegué de las promesas de Dios? Porque había un propósito, y cada una de las cosas que hacemos caminamos en el propósito. Estoy en Houston este año. Algunos conocen al pastor David Escarpeta. Estoy allí y me dice, estoy con el pastor de él, un gringo, un hombre impresionante, y estamos orando. Él va a orar por mí. Estamos los dos acá hablando, estamos en un devocional, y él viene a orar por mí. Y entonces en la mañana yo estoy en mi devocional. Yo tengo al mes siguiente de estar allá, un viaje a Europa con mi esposa, pero estábamos en que si íbamos o no si íbamos, porque no habíamos comprado tiquetes. Los tiquetes están subiendo mucho, no tenemos todo el recurso para ir. Y él me dice: pastor, ¿por qué quiere que ore por usted? Y se me vino, yo en la mañana había estado: Señor, yo quiero hacer ese viaje con mi esposa. Y le dije: yo quiero que ore por el viaje que tengo el próximo mes a Europa. Y me dijo: ¿y por qué? Le dije: porque hace años le estoy pidiendo al Señor que me permita conocer esos países que contienen historia, porque no es lo mismo hablar de la palabra, no es lo mismo enseñar acerca de cultura, acerca de arte, acerca de gobierno, porque no es lo mismo enseñar acerca de aún de familia, de educación, si no conocemos la raíz de la historia. Y la raíz de nuestra historia es de Europa. Y yo tengo sitios donde quiero ir, y oramos por esto. 5 días antes del viaje,
Dios me permite comprar los tiquetes a un precio impresionante y nos vamos prácticamente sin plata, casi un mes, 5 países, 10 ciudades, pero no nos fuimos porque queremos conocer. Quiero tomarme la foto en la Torre Eiffel. No. Nos fuimos con el propósito de que Dios nos amplíe el conocimiento dentro de lo que estamos enseñando en estos últimos días. Y Dios nos cambió el panorama. Le estoy diciendo a mis jóvenes 2 viajes que vamos a hacer en los próximos años. Este año voy con un grupo de jóvenes para Panamá, pero les estoy enrutando porque algunos de ellos los voy a llevar a Washington, al Capitolio, que conozcan la historia de cómo se escribieron las leyes en los Estados Unidos. Pero a otros les dije, vamos para Europa, porque ustedes tienen que saber cómo el humanismo se nos metió a nosotros para contrarrestarlo. Cómo es que el sistema educativo se volvió ateo el día de hoy. Cómo es que el arte no glorifica a Dios. Y necesitamos rescatar una generación apasionada por las diferentes áreas que tienen que ver con una nación. Necesitamos levantar una generación que se apasione por el gobierno, una generación que se apasione por la educación, porque hoy las aulas de clase, yo trabajo con colegios, trabajo con docentes, pero tengo claro que desde el jardín infantil, desde el grado más pequeño en una institución hasta el más alto, la educación, y si acá hay docentes, con todo su respeto, la educación se volvió una educación atea. Sacaron a Dios hace rato del corazón. Y lo que se enseña, cuando yo entro a una aula de clase, lo primero que comienzo a contrarrestar es el humanismo que, sin darse cuenta, algunos docentes han enseñado al corazón de estos muchachos. Estoy entrenando a los jóvenes para que vayan a la universidad. Este año empiezo un piloto. Todos los que se graduaron este año, hablé con los padres, hablé con ellos, no se van a la universidad, van a estar conmigo un año formándose, porque entran a la universidad y la universidad no le da tiempo para buscar a Dios. Colegio, no tienen el tiempo para buscar a Dios como debería ser. Se van a la universidad. Dígame, ¿la universidad les da tiempo para buscar a Dios? No. Necesitamos que como mínimo se queden quietos un año, profundizando, buscando no ahí rasgándose la barriga en la casa y comiendo, no, buscando en serio y profundizando, porque Dios tiene promesas para esta nación, porque Dios tiene promesas a través de esta iglesia, porque Dios tiene promesas para esta ciudad, y la manera de hacerlo es por medio de nosotros. Nos vamos a meter en todas las áreas, nos vamos a meter en las finanzas, nos vamos a meter allí, pero necesitamos enseñar y aprender los principios de cómo funcionan las finanzas y para qué son las finanzas del reino. Necesitamos meternos en el sistema educativo. Mi hija Laura, la menor, ella dice, yo voy a tener 10 hijos, pero ahora les estamos enseñando que no van a llevar sus hijos al colegio, que los van a educar en casa. Y ella dijo, uy papá, 10 hijos educados en casa para que después vayan a la universidad y revolucionemos. Y quién quita que un día Dios nos devuelva la promesa, en la promesa nos devuelva como al tiempo de las mejores universidades, que para entrar por ejemplo a Harvard había que hacer un examen de admisión con la Biblia. Estudien la historia. ¿Quiénes fundaron las mejores universidades? Hombres temerosos de Dios. La iglesia cristiana, evangélica, protestante del tiempo fue la que fundó las mejores universidades, pero el humanismo sacó a Dios y sacó a Dios de las universidades. Necesitamos volver a levantar universidades que realmente tengan el temor de Dios. Y yo creo que eso no son cosas locas y no son imposibles. El asunto es que la promesa de Dios no la puedo centrar. Dios, dame un carro, Dios, dame una casa, Dios, dame esto, dame ropa, dame zapatos. Amén, pídale la casa, pídale el carro, pídale lo que usted quiera. Pero las promesas de Dios siempre van enfocadas en cumplir el propósito que Dios tiene con un lugar, con una ciudad, con un departamento, con una nación y con las naciones. Ahí van enfocadas las promesas de Dios. Y allí Dios le dará el carro. Si necesita darle un avión, se lo va a dar para que usted viaje. Pero el asunto es entender
Josafat entendió. ¿De qué se pegó Josafat? ¿De su ejército? No, leámoslo. Libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 4 en adelante. Él dice: tú eres el Dios del pacto que hiciste esto con Moisés, con Abraham. Él le recuerda a Dios que hizo un pacto con su pueblo, y lo mismo ha hecho Dios con nosotros, y hoy pertenecemos a uno mejor, que es el pacto de la sangre de Cristo. Amén. Pertenecemos a uno mejor, y ese mejor tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la eternidad. Nosotros caminamos hacia la eternidad. Amén o no amén. Pero hay algo más. Y la cuarta característica que yo veo acá es reconocer. Bueno, antes de eso, permítame hablar algo que tocamos esta semana con los jóvenes. Entonces, le hicimos la pregunta a los jóvenes: ¿cuántos de ustedes quieren tener hijos? Y una jovencita dijo: no, yo no quiero tener hijos. Ah, bueno, seguimos enseñando. Y ella dijo: si no quiero tener hijos, voy en contra de la voluntad de Dios. Dijimos: sí, claro, claro. Porque lo que Dios hizo en Génesis capítulo 1 fue darle un mandato cultural al hombre y a la mujer. Cómo ellos iban a fructificar en la nación por medio de los hijos. Nosotros nos quedamos con 2, pero la verdad, como mínimo 3. Algunos comenzaron a preocupar, ya comenzaron a mirar el uno al otro. ¿Por qué? Porque hay una promesa del Señor, y la promesa de Dios es que nosotros reflejamos la imagen y semejanza de Él, y no hay otra forma de reflejar la imagen y semejanza de Dios que es a través de proyectar el mandato que Dios nos ha dado. Necesitamos cambiar la cultura, y la única manera de cambiar la cultura, una persona de 30, de 40, 50 años, usted difícilmente le cambia la cultura con dificultad. Yo ya no lucho, ya no. Yo trabajo con los niños, trabajo con los jóvenes, les dedico tiempo, mis recursos, todo. Porque si logramos cambiar o traer una cultura de reino a nuestros niños y a nuestros jóvenes, en 10 años vamos a ver cómo la cultura comienza a cambiar. Pero tenemos que ser intencionales. Sí me estoy dando a entender. O sea, las promesas, amén. Pídale ropa. ¿Tú le vas a dar ropa? Pídale unos zapatos. Yo sé que es pedirle a Dios unos zapatos. Yo sé que es pedirle ropa al Señor. Yo sé que es eso. Pero también entiendo que mis promesas o las promesas de Dios no las puedo centrar en esto. Señor, este 2024 somos tus hijos, vamos a cambiar de carro. Amén, si quiere cambie de carro. Pero déjeme decirle algo más. Las promesas de Dios tienen un enfoque a cumplir el propósito divino, y Dios les va a respaldar. Si hay jóvenes, mire, tenemos jóvenes enfocados en el propósito de Dios, y tenemos jóvenes estudiando en las mejores universidades de Colombia, becados, y unas becas, unas cosas locas. Una niña 2 años, terminó 2 años tratando de entrar, se le abre una puerta, se cierra. Le digo: tranquila, no se preocupe, hemos venido orando y ayunando por eso. Yo le abrí la puerta. Al día siguiente la llaman y le dicen: tiene una entrevista porque usted fue aprobado en una beca. Y ella dice: yo no apliqué para esa beca, no sé qué es eso. Por primera vez en la Universidad Javeriana daban una beca para estudiar Derecho, y ella de la nada la llaman y le dice: ya tiene aprobada la beca, y le pagaron los 3 primeros semestres. Y así sucesivamente. Yo le podría contar testimonios, porque le estamos enseñando a nuestros jóvenes que van a la universidad no para hacer una carrera y cómo salir de pobres o cómo cambiar su economía. Van a la universidad porque necesitamos universitarios con el temor de Dios. No interesa si es privada, si es pública, si es la mejor. Lo que necesitamos es jóvenes
que tengan el conocimiento de Dios, para que salgan con ese conocimiento y comencemos a traer y a influenciar en la cultura en la cual estamos nosotros. Amén o no amén. Entonces Dios va a abrir puertas, Dios le va a abrir puertas. Pero lo cuarto es reconocer que es en la fuerza de Dios. Esto no es tan sencillo. O sea, yo no le voy a decir a usted, mire, esto es así de fácil. No. Se requiere tiempo, circunstancias, situaciones, adversidades. Se requiere aprender a buscar a Dios, estar allí, para que nosotros lleguemos a un punto donde no lo hagamos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de ¿quién? De Dios. Pero número 5, la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Sí o sí, mire, este hombre que estaba acá era un levita, ni que era un profeta, pero fue lleno del Espíritu Santo. Que en su casa venga la presencia, venga la llenura del Espíritu Santo. No solamente en el púlpito, no, en casa. Y cuando usted venga acá en los domingos o en los cultos o en las reuniones, usted viene lleno de la presencia de Dios. Y ese nuevo que vino por primera o segunda vez será tocado de la gloria y la presencia de Dios. Habrá arrepentimiento, creceremos, nos multiplicaremos en la bendición del Señor. Amén. Entonces, la llenura del Espíritu Santo. Pero número 6, es necesario escuchar a Dios. Josafat dijo en el versículo 20: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Aprendamos a buscar a Dios. Y si Dios les ha dado pastores, no busquen a sus pastores si ustedes no están convencidos de que van a recibir el consejo. No les hagan perder el tiempo. No les hagan perder el tiempo. La gente viene y me dice: pastor, ¿cómo puedo hacer eso? Mire, mi hogar tiene este problema. ¿Cómo puedo? Vamos a hacerlo de esta manera. Pero hacen lo contrario. Eso acarrea maldición. Eso acarrea consecuencias. ¿Para qué busco al hombre o la mujer de Dios si no voy a seguir el consejo? No lo hagamos. Quédese en casa con sus mismos problemas. No lo busque. Pero si usted y yo somos entendidos, buscaremos el consejo para caminar en el Señor. Y ahora, si yo busco a Dios, tengo relación con Él, estoy dispuesto a obedecer, porque escuchar no es venir y escuchar el mensaje. Escuchar es estar dispuesto a obedecer lo que Dios que haga. Cuando yo tengo la disposición en mi corazón de caminar en obediencia, lo vamos a hacer. Mire, en el 2021-22 yo era presbítero. Recibo una llamada en el mes de enero de nuestro superintendente. Él entra y él me dice: pastor Alejandro, usted ya no va a ser presbítero. Yo le digo: amén, pastor, no hay problema. Y me dice: pero estamos pensando en usted en un cargo distrital. Entonces yo le dije: mire, pastor, yo le sirvo a Dios, no por cargos, no por títulos. Si yo siento en mi espíritu que lo que ustedes me van a ofrecer va en la línea de lo que Dios me ha dado, yo lo voy a recibir. Si no, no, porque no estoy buscando un título. Y más distrital, no estoy buscando eso. Pasan los días y me llama el director de Ejes de Recursos y me dice: pastor Alejandro, lo hemos postulado a usted para que sea el coordinador distrital de la pastoral social. Yo le pasé de unos días, hablo con mi esposa, hablo con mis hijas y hablo con 3 mentores más que tengo. Y les consulté con el Señor. Las voces de todos ellos me dijeron: tómelo. Creemos que Dios le va a colocar allí con un propósito. Yo siento en mi espíritu que debo de hacerlo,
pero hablo con mi esposa y mis hijas y les digo, ustedes me conocen, saben que no me voy a quedar quieto, son 12 o 13 departamentos, eso va a requerir más tiempo y que yo esté por fuera. Mi esposa dijo, hágale, vamos a hacerlo, vamos a asumir ese desafío todos. Y nos metimos allí, a los 10 días, digo, listo, lo voy a recibir. ¿Pero por qué? Porque primero busqué escuchar la voz de Dios. Tengo mentores y hay momentos en que yo los busco y ellos me dicen, hijo, hágalo de esta manera. Amén. ¿Para qué los busco si no voy a obedecer? ¿Para qué busco a Dios si no lo voy a hacer? Yo busqué a Dios y Él me dijo, métase. Me ha tocado viajar, claro. El año pasado nos metimos en un desafío con unos eventos que hicimos Transforma 2023. Fue una locura, pero vimos el respaldo del Señor. Hemos visto a Dios funcionando allí. Amén. Entonces busquemos escuchar a Dios. Dios le va a hablar a usted. Cuando sus pastores se paran acá, o un líder, o alguien que ellos delegan para este púlpito, Dios va a hablar a través de ellos. Vengamos atentos a qué es lo que Dios nos está hablando. Y si Dios esta mañana nos está diciendo que este es un año donde podemos confiar en Él, hombre, vamos a confiar en Él. Amén o no amén. Pero ¿qué debo de hacer? Buscar la presencia de Dios. Si usted sale de acá y no hace una lista de qué cosas tiene que colocar en orden, déjeme decirle, no hicimos nada. Pero estoy casi seguro que si usted se sienta minuciosamente, va a encontrar que hay algunos asuntos que poner en orden. Y esto no nos hace pecadores. No. Lo que pasa es que cada día siempre habrán cosas que poner en orden. Amén. Vamos a ponernos en la dinámica de ayunar. Vamos a buscar a Dios y de sus promesas y vamos a creerlas. Amén. Vamos a dejar de funcionar tanto en nuestras fuerzas y vamos a funcionar en las fuerzas de Dios. Pero la llenura del Espíritu Santo sí o sí debe estar en medio nuestro. Porque cuando hay llenura, nuestro oído se hace sensible para escuchar a Dios. Y número 7, entonces vamos a tener esa confianza en el Señor. Amén. Y ese tener esa confianza en Dios es una expresión de que no somos nosotros siempre en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, sino que hay momentos en que necesitamos decirle, Señor, yo no puedo más, te necesito y voy a descansar en ti y voy a confiar en ti. Amén. Y en esa medida Dios va a obrar y yo sé que Dios va a hacer algo especial en el corazón de aquellos que dicen, vamos a confiar en el Señor. Vamos a confiar en el Señor. Amén. Quiero concluir solamente diciendo lo siguiente. El Salmo 46, 10. Vamos al Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. No sé qué situaciones hay, no sé qué peticiones hay delante del Señor, pero una cosa sí sé, y es que Él está dispuesto a obrar a favor nuestro. Traigámoslo y permitámoslo hacer lo que Él quiere hacer. Y Nahum capítulo 1 versículo 7. Mire lo que dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Mire, Jehová es ¿qué? Fortaleza, ¿cuándo? No vamos a seguir corriendo para un lado y para otro. Aún en nuestra economía podemos venir a Él.